Desafortunadamente, la mayoría de la gente que ha hecho tipografía solo se lo pasa como el perfil pragmático. Muy pocos se han metido como la teorización, son unos cuantos. Lo interesante de la teorización es hacerlo como digerible para la gente a la que no le importa la teoría. Entonces, lo que han hecho estas personas es hacer uso de metáforas. ¿Sí? Hacen como uso en este caso, el ejemplo que traigo es el de William Edison Dwiggins, que a él, entre otras cosas, le debemos el concepto de diseño gráfico, donde lo que hacen es retomar como su contexto y llevarlo como una cosa mucho más real y pragmática. Y se dan cuenta es algo muy parecido a eso. La diferencia radica en que este personaje lo que hace, o lo que hacía en su momento, era hacer teatro guiñol. Él se dedicaba a hacer las marionetas, las esculpía, las trabajaba y hacía como analogías de teatro guiñol a la tipografía, donde decía, no es lo mismo que tú diseñes una marioneta que tiene el tamaño de una persona real, donde los rasgos van a ser mucho más suaves, mucho más delicados, a que hagas una marioneta mucho más pequeña, con rasgos exagerados y grotescos, para que a lo lejos se vean igual. Con la tipografía pasa algo similar. Si ustedes cuando abren Illustrator o InDesign o Photoshop y ven que una fuente tenga, por ejemplo, no sé, Neutra Display y Neutra Text, las ves y dices, ah, son muy parecidas, pero te acercas a detalle y en realidad no. Neutra Face Text está pensada para que sean puntajes pequeños y funcione a lo lejos, y Neutra Display está pensada para verse grande y lindo. ¿Sí? El efecto marioneta va en ese caso. Lo que hizo este señor se aplicaba como efectos a la letra, grotescos, para que esos rasgos respiraran en el texto, y daba como su ejemplo en cómo lo aplicaba en las caras de las marionetas y cómo lo aplicaba en la tipografía. Si quieren echar un ojo a esto, el proyecto se llama Electra con C. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas las lleva de un contexto a otro, es algo que está metaforizando. ¿Sí? Entonces, la metáfora lo que sirve es como hacer más digerible la información. Ok, bueno, siempre no estoy hablando nada de música, sigo hablando como del contexto. Cuando ya tenía que llevar como mi propia analogía, me di cuenta que lo que yo quería hacer era encontrar una analogía directa, una metáfora directa entre la música y la tipografía. Digo mucho tipografía. Entonces, encontré esta frase de Mauricio López, que dice lo siguiente: los libros eran instrumentos auxiliares de la memoria y los lectores, semejantes a los modernos ejecutantes musicales, ante una partitura, imprimían el ritmo y el acento, el tono y la cadencia, buscando con ello orientar el sentido y la comprensión del discurso. Ya Platón, por boca de Sócrates, en el diálogo de Fedro, se refiere a la mala interpretación del lector mediante un verbo, lemeleo, cuyo significado literal es atentar contra las leyes de la música, desafinar la ejecución musical. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, haciendo como uso de mi ejemplo, yo hago plemeleo todo el tiempo. Me falta como tal vez ritmo o enfatizar ciertas cosas. Si regresamos como a los primeros libros no eran piezas que son portátiles, no eran móviles, que no se pueden llevar todo el tiempo. Eran piezas grandes, donde lo que tenía que hacer era leer en voz alta para un público. Y no solo para que los demás entendieran, sino muchas veces para economizar tiempo. Lo que se hacía es que una persona leía en voz alta mientras un grupo de personas escribían para multiplicar esta producción. Entonces, cuando ellos leían, tenían que enfatizar, tenían que marcar los ritmos para que se comenzaran a marcar las pausas. No era lo mismo que comenzaran a leer, como yo estoy hablando ahorita, de manera lineal y gris, a que llegar y dijeran, y de repente, sabían que vieron como algo estaba pasando. Punto. Silencio. Pasaba esto, bajaba la voz. ¿Sí? El ritmo se marcaba ciertas cosas. ¿Sí? Entonces, lo interesante de esto era encontrar cómo la oratoria tenía relación con la manera en cómo se iba a interpretar lo que estaban diciendo, con lo que estaban escribiendo. Y vamos a ver que había una cosa muy interesante, donde la manera en cómo ellos estaban orando tenía relación en la manera en cómo se llevaba la música y cómo se llevaban en algunas ocasiones los juicios. ¿Qué quiero decir? La retórica no nace como tal como para los escritos y eso, nace con la finalidad de persuadir a un grupo de personas en un estado como de corte, cosas legales. Entonces, se dan cuenta, estoy como tratando de vincular conceptos: la oratoria, la manera en cómo se lleva la parte escrita y la manera en cómo se va como persuadiendo todos estos elementos. No voy a leer eso que estaba muy largo. Después de eso, lo que comencé a hacer es que cuando quise meterme más a la música, me di cuenta que la música era mucho más abstracta de lo que yo pensaba. Cuando fui a la Escuela Nacional de Música para encontrar información que me sirviera, fui a la biblioteca y en la biblioteca todos son partituras. Entonces yo no sabía solfeo, yo no sabía leer partituras. Y de la madre, ¿cómo voy a vincular como lo que quiero con esto?
Entonces lo que hice fue meterme como la teoría musical, que lo interesante de la teoría musical es que primero comienza con palabras, y eso está muy bien. Llega a una parte donde ya comienza con partituras, eso está muy mal, porque no lo entendía. Entonces lo que hice fue como buscar como a los teóricos que aportaran, siendo músicos, que aportaran como algo para los legos, o sé yo. Entonces, porque a mí me gustaba la música, sabía de corriente, sabía todo eso, pues no sabía leer, sabía ejecutar algún instrumento, pero muy básico, pero no más. Entonces me encontré esta gran frase de Luis Andy: la música como el arte que se sirve de sonidos y silencios, como mantener expresiones o dominios del tiempo, en ese sentido es absolutamente distinto a las artes plásticas como dominios del espacio. Pareciera que está llevando como lo contrario de lo que yo quiero, pero en realidad no. En metáfora hay una cosa que se llama isomorfismo, que lo que busca el isomorfismo es como encontrar dos áreas pareciera que son diferentes y aislarlas. Entonces lo que hizo este señor fue como dar un punto de partida y saqué esta frase, ¿no? Que la música es diseño de sonidos abstractos y la tipografía es diseño conforme a visuales abstractos. Realmente lo único que hice fue como transpolar y metaforizar lo que en música era el tempo y en diseño era el espacio. Entonces con eso ya todo fue mucho más sencillo. Entonces seguí buscando como gente que teorizara sobre la música y me encontré con Aaron Copland, que fue el que escribió Salón México, entre muchos otros. Aaron Copland tuvo a bien escribir un libro buenísimo que se llama El arte de escuchar, algo así, no recuerdo bien el título del libro. Entonces él, cuando comienza a teorizar sobre la música, divide la música en 4 para que la podamos entender: ritmo, melodía, armonía y timbre. Lo bingo, aquí está justamente Ringhurst, en su libro de elementos de estilo tipográfico, tiene un capítulo que se llama Armonía y ritmo de la tipografía. Dije, venga, ya está mi tesis. Entonces, lo que comencé a hacer fue encontrar como puntos de partida donde se pudiera como llevar esto, ¿sí? Entonces, esos 4 ingredientes, esos 4 elementos me sirvieron para comenzar a encontrar cuál era la diferencia de cada uno de ellos. Por ejemplo, ritmo. Aaron Copland define el ritmo como una sucesión de sonidos, ¿de acuerdo? Ahora, en la parte de tipografía, ritmo se entiende como la sucesión de caracteres. Ahora vamos a ver que el ritmo para nosotros es mucho más fácil distinguirlo porque vivimos con ritmo. El ritmo es aquello que nos permite tener como cierta coherencia con la manera en cómo caminamos, cómo respiramos, cómo hablamos, cómo escribimos. Cuando tenemos una carencia de ritmo, comienza a haber problemas. Cuando la gente en su corazón no late de manera rítmica, tiene una arritmia y tiene algún problema, ¿sí? Entonces vamos a ver que cuando este ritmo se rompe, está pasando algo. Ahora, según Copland, la manera en cómo se disponen estos sonidos pueden hacer que una pieza pues, parezca una, no sé, pieza para un niño, una canción de cuna, o pueda parecer una danza tribal. Vamos a ver que en tipografía pasa algo similar. Aquí tenemos, no me ayuda mucho la presentación, me voy a acercar un poco, no puedo. ¿Qué pasa? Aquí soy pixelado, no sé por qué. Medio abajo sale es que si me con el mouse. Abajo, más abajo. Está en Windows. No es que, bueno, no sé. Pero bueno, no recuerdo al menos. Por un lado, tenemos una tipografía que se llama Janon. Janon tiene, entre otras cosas, la característica de ser muy caligráfica. Es muy, ¿cómo decirlo?, plástica, por decirlo así. Por lo tanto, tenemos Helvética, que es una tipografía suiza. Como lo suizo, es perfecta pero fría, ¿no? Sí, exacta, puntual, pero no tiene como esa cadencia que tiene Janon. Si nosotros comenzáramos a hacer una metáfora, una analogía en cómo se leen esos textos, tal vez con Janon, con esas itálicas, podríamos leer las personas que son sensibles a las delicadezas, ¿se me explicó? Alargo un poco como son las letras. Y por otra parte, la métrica leeríamos así: las personas que son sensibles a la delicadeza del diseño gráfico, la mayoría de las veces, ¿se me explicó? Cambia. Y no solo eso, sino además de eso, comenzamos, eso fue como el ritmo de las formas. Ahora vamos a ver cómo va a cambiar el ritmo de la línea. De las formas, imaginen, todo esto es el mismo texto. Pero ven cómo este ritmo cambia completamente. Lo que estamos buscando aquí son los intervalos que van dando carácter entre carácter, y lo va dando las formas como tal y el espacio que hay entre líneas. ¿Sí lo ven? Sí. Si lo llevamos a música, se puede interpretar también de cierta forma. ¿Qué sonidos deben repetirse para que te dé como tal ese ritmo, esa cadencia? Ok, armonía. Armonía son todos los elementos acomodados de cierta forma para comenzar a dar una estructura a la pieza musical. ¿Sí? En armonía, esto es la manera en cómo se llaman los acordes. Si comenzamos a checar alguna aplicación
tutorial, con una aplicación de diseño, vamos a ver que la armonía o los acordes para nosotros en relación a serían como los elementos para que la página comience a funcionar. En este caso lo que hice fue poner el ejemplo del manifiesto futurista de Marinetti, donde ellos lo que buscaban no era una armonía como la conocemos hoy en día para un libro completo, ellos lo que buscaban era el caos, lo que les importaba era como la velocidad y el impacto que podían tener las imágenes. Entre su manifiesto tenía una cosa súper rara donde decía que preferían el motor de un carro súper elegante y súper veloz a la victoria de democracia. O sea, para mí eso no es bello, para mí bello es un auto flamante que corre, que ruja, ¿no? Entonces, entendiendo eso, podemos checar ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? La armonía y cómo se va llevando en cada uno de los contextos es distinta. No es la misma armonía que vas a armar para un periódico, para un libro, y qué libro, es una novela, es un ensayo, ¿sí? Contraste. Puede que, la verdad, esto sea lo que más me haya servido como, incluso para mi trabajo y para lo que hago en estas clases. Entender cómo los contrastes en la tipografía y en la música ha servido mucho. Tuve bien, como en estar consumiendo por todas partes, tomando información para mi tesis, que encontré un texto tanto abandonado de un canadiense llamado Carl Dale. Carl Dale es un tipógrafo canadiense que casi nadie conoce, pero que retoma un tipo llamado John DeBerry, y John DeBerry sí lo conocen casi todos. John DeBerry es uno de los que trabaja más para hacer tipos para Adobe, ha trabajado para Microsoft, como que se mueve en el sentido de la tipografía digital. De hecho, por eso es conocido. Junto con Roger Black, está precisamente comisionando todas las aplicaciones de tipografía para iPad. Entonces, es un tipo muy activo en ese sentido. Y lo que hizo fue como retomar el texto de Carl Dale y publicarlo en una revista digital que se llama Font. Y lo que dice es que básicamente la tipografía y la música se parecen por los contrastes. Si podemos encontrar como el contraste en tamaño, peso, forma, estructura, textura, color y dirección en la música y en la letra, podemos entender como toda la manera en cómo armonizar una página. ¿Sí? Se den cuenta que cada vez estoy vinculando más un tema con el otro. ¿Sí? Entonces, el contraste en música lo tenemos todo el tiempo. Si comenzamos a hablar como de una orquesta, en un coro tenemos que la persona comienza a organizar dependiendo de las voces. Primero las voces más agudas, las voces más graves, las personas que van a dar sustento base y las personas que van a hacer los solos. ¿Sí me explico? Comienza a organizar el coro de cierta forma para que cuando las personas escuchen al coro puedan entender como la parte envolvente de esto. Con una pieza, ¿sí? Con una pieza de diseño de música. Ok, melodía. Melodía me parece que era la parte como más inefable de todo esto. Todos los conceptos que les acabo de explicar realmente son muy abstractos. Lo que hice fue como meterme en metáforas y tratar de aterrizarlo lo más que pude. Pero cuando le preguntaba a una persona, a un músico, por ejemplo, oye, ayúdame a hacer esto, ¿cómo lo aterrizaría? Pues no se explica, se siente. Era muy inefable, y no podía como reinterpretarlo. Y la melodía era lo más inefable de todo. Porque cuando yo preguntaba, oye, define melodía, pues es que melodía es aquello que te permite sentir la pieza y decir, wow, qué gran pieza, guata, qué pieza tan fea. Bueno, no estás diciendo nada, dime qué es melodía. Pues es eso, que te hace sentir bien o mal.